del que hemos venido hablando todo el tiempo, en él se realizaron tantas cosas en favor de la humanidad que se necesitarán muchas predicaciones, muchas enseñanzas, muchos sermones para decir todo lo que pasó allí y que apenas hemos dicho en parte. Entonces vamos a meditar en estos días sobre los 3 levantamientos de Cristo, porque vamos a pensar hoy en el levantamiento en la cruz. Mañana, con la ayuda del Señor, el tema será el levantamiento de entre los muertos, y el domingo el tema será el levantamiento en gloria, el ensalzamiento o la glorificación de Cristo. Pero vamos a tratar de abrir el corazón lo más que podamos y entender que hay una carga doctrinaria. Porque algunos piensan que si se enseña doctrina, no se está enseñando, no es un culto evangelístico. Pues yo quiero que entienda la cantidad de doctrinas que nacen del Calvario. Lo que Dios hizo en Cristo es mucho más de lo que nosotros, repito, aparentemente conocemos. Así que en esta noche vamos a mirar los grandes eventos del Calvario. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Abramos el corazón y concéntrese aquí, hermano. Concentrémonos aquí y dejémonos llevar por la palabra, porque eso es lo que nos llena. La palabra es lo que nos llena, es lo que nos nutre, es lo que nos edifica y nos afirma. Nos afirma en la verdad presente. Bueno, vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo 32. Gloria al Señor. Digo, el Señor, podemos leerlo a una voz, el versículo todo muy conocido. Y vamos a leerlo 2 veces. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yo creo que lo podemos decir hasta de memoria, ¿cierto? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Vamos a decirle al Señor que hable a nuestra vida. Vamos a decirle al Señor que hable a todos los que conmigo están aquí, desde la plataforma hasta la puerta de salida. Que el Señor trate con nosotros y quizá Dios nos haga reflexionar sobre el camino de nuestras vidas y nos dé esa oportunidad, como esta noche la tenemos, que el Señor sea glorificado una vez más en nosotros. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Dios, porque nos presentas en esta noche el privilegio de sentarnos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todas las personas que nos visitan. Te ruego, Señor, que tú trates de una manera especial en el corazón de las personas que apenas comienzan a conocer el Evangelio, y tú reveles esta palabra para que puedan digerirla con facilidad. Y tu iglesia, Señor, tu iglesia podamos recibir de ti para estructurarnos, Señor. Podamos recibir esta palabra que nos edifica y podamos, Señor, así glorificar tu nombre en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Siéntense, hermanos, por favor. Primeramente, Cristo fue levantado en el Calvario, como todos sabemos,
que por cierto Pablo dijo que esto no sucedió en un rincón de la tierra. Cuando Pablo estaba hablando a Festo en Hechos 26 y en el versículo 24, le estaba presentando esta defensa y dice la palabra en el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, en el 26, 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Algunos de ustedes les han dicho que están locos. Eso no es nuevo. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón de la tierra. Porque Israel es conocida como el ombligo del mundo. Yo estaba paseándome por internet buscando cuál era el ombligo del mundo, llamado así, y encontré 3 lugares. Un lugar en Perú donde hay un gran cráter de una mina inmenso, muy inmenso, y así lo bautizaron. Otro lugar por allá en Europa, pero el enfoque estaba en Israel, llamado el centro de la tierra. Dios lo dijo así en Ezequiel. Ezequiel tiene 2 pasajes, que es en el capítulo 5 y en el capítulo 38. Y dice la palabra, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, dice, vea, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y en el 38, versículo 10 dice, así dice el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Dios dice que Israel mora en la parte central, es el centro del mundo. Entonces Pablo le decía a Festo, esto no ha ocurrido en un rincón de la tierra, esto ha ocurrido en el centro del mundo. Y precisamente allí el Cordero de Dios fue izado en una cruz en el centro de la tierra, para que desde los 4 puntos cardinales todos pudiéramos mirarlo y ser salvos. Como dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aleluya. Y Juan 3:14 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el evento del Calvario sucedió en el centro del mundo. No ha sido un secreto. Y Dios envió a todos los predicadores para que a lo largo de la historia de la iglesia difundiéramos este mensaje
y me alegro, me gozo en el Señor, que ya finalizando la segunda década del siglo XXI, desde aquí, desde Brewster, desde este púlpito, aún estamos cumpliendo con la gran comisión de dar a conocer el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Así que en el Calvario sucedieron grandes eventos, por lo menos 8 eventos importantísimos. Y voy a tratar de evacuarse, así sea, dije antes, de una manera somera, pero quisiera que fuera digerible, que fuera clara, para que todos podamos entender una condición que tenemos espiritual y cómo el Señor ofrece salvación para todos. Lo primero que se hizo allí en la cruz del Calvario, Dios hizo allí la redención. Redimir significa liberar a una persona mediante el pago de un precio. Y allí Él pagó con su propia vida para redimirnos de toda iniquidad. Y como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, Él nos redimió. ¿Por qué nos redimió? Porque nosotros, todos los seres humanos, estábamos en una condición, y el que no ha recibido a Cristo está en una condición de esclavitud, como dice Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, está esclavizado. Hay unos grilletes y unas cadenas espirituales que mantienen su vida esclavizada en el pecado. Y cuando Dios hace esa obra de salvación, entonces Pablo escribe diciendo en Romanos capítulo 6, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, verso 17, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esclavos del pecado. Las personas no pueden creer que sean esclavas del pecado porque no entienden en realidad lo que es el pecado. Pero Dios se ofrece como redentor. Primeramente redimió a Israel de la esclavitud de Egipto. Después Él está dispuesto o estuvo dispuesto a redimir al ser humano mediante la sangre de Cristo. Y aquí mismo en Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió de la potestad de las tinieblas. Eso lo dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de un poder espiritual de maldad, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Lo primero que hace Dios es liberarnos, porque estamos esclavizados tras unas rejas o una cárcel inmensa,
con barrotes de religión, pero una cárcel, con barrotes de tradiciones culturales, pero una cárcel que necesita ser abierta. Gloria al Señor. Y la Biblia expresa que Él nos redimió. Primera de Pedro 1, dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Por eso hablaba que es una tradición en nuestra vida. Recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nos redimió con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué con la sangre preciosa de Cristo? Porque ese fue el precio que Dios pagó para que esa cárcel se abriera y nosotros, todos los seres humanos, pudiéramos salir. Y al salir se sigue ese proceso de la salvación que comenzó ahí en el Calvario. La sangre preciosa, o sea, la vida preciosa de Cristo es preciosa porque Él fue el único ser humano que nació fuera de esa cárcel. De resto, todos los seres humanos nacemos dentro de esos barrotes, porque antes de Cristo no había sino un camino, que era el camino ancho. Los hombres caminando, pero muertos en delitos y pecados. Gloria al Señor. ¿Para qué la redención? La redención tiene como propósito traernos la justificación. Así que la justificación es el segundo gran tesoro del Calvario, porque la justificación viene como consecuencia de haber sido redimidos. Me explico, todos estábamos tras los barrotes, esclavos del pecado, esclavos en nuestros deseos de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y el Señor pagó el precio y las puertas de la cárcel se abrieron. Entonces nos redimió, eso llama redimirnos, porque con un precio, su vida, nosotros salimos libres. ¿Para qué salimos libres? Para ser justificados por el Señor. El segundo gran tesoro del Calvario es la justificación. Y la justificación es un acto por el cual Dios declara inocente a una persona que ha cometido pecado. Bueno, la inocencia en este caso no está significando ignorancia, como en el caso de un niño pequeñito que uno dice es un inocente porque no conoce, dice es un inocente, pero la inocencia es que se habla aquí es como de un término legal y significa haber sido exonerado de una culpa. Pero Job dice en el capítulo 9, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Porque entre los principios divinos que presenta la Escritura, encontramos un pasaje que usted conoce en Nahum 1:3, donde dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Es una declaración que tiene la palabra de Dios. Y en el capítulo 18 de Ezequiel, el versículo 20, los lectores de la Biblia lo conocemos: el alma que pecare, esa morirá. Y dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
el alma que pecare, esa morirá. Estamos en esta semana hablando del Evangelio con una persona. Estaba yo con mi esposa y la persona nos trataba de decir, no, yo no he cometido hace un tiempo, yo no he cometido pecados, porque esa persona pensaba que pecado era simplemente, como ya sabemos, cosas grandes, cosas terribles. Entonces le dije, voy a invitarle para que leamos 3 pasajes de la Escritura. El primero está en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, la lista no termina ahí, sino que dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No sé si usted se ha sentido aludido con alguno de esas descripciones de pecado que hay allí, pero dice la Biblia, el que practica esto no heredará el reino de Dios. ¿Y qué tal si vamos aquí a 1 Corintios capítulo 6 y en el versículo 9 dice la palabra del Señor? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, y comienza con los pecados sexuales también, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Alguno de esos pecados ha aludido su vida? Porque quiero leerle otra más pequeña, posiblemente, otra lista en 1 Timoteo capítulo 1. Dice la palabra, versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Es interesante ver que a los mentirosos los ubica en el mismo lugar que los homicidas y parricidas y matricidas y sodomitas, y porque para Dios no hay pecado pequeño. Todos los pecados tienen la misma consecuencia. Todos los pecados nos hacen reos de muerte, con una condenación de muerte. Por eso, a estas alturas de la meditación de esta noche, yo quiero que todos
creyentes y no creyentes, estemos conscientes que se necesita una justificación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 10, dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Dios declara por medio del apóstol Pablo en Romanos 5:12, diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si usted tiene pretensiones de ir al cielo, permítame decirle en esta noche, con todo respeto y en el nombre del Señor, que Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, en las moradas eternas, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En ninguna manera Dios tendrá por inocente al culpable. Ya leímos en Nehemías. Entonces surge la pregunta, ¿qué tendría que hacer Dios si para salvar a toda la humanidad tuviera que hacerlos a todos inocentes? ¿Cómo hace? ¿O cómo hace uno para ser declarado? ¿Qué tiene que hacer uno para ser declarado inocente después de haber cometido la falta? Porque cuando es sorprendido infragante no quedan palabras. Y en este caso Dios conoce todas nuestras acciones. Y antes de convertirse en acciones, Dios conoce nuestros pensamientos. Y antes de convertirse en pensamientos, Dios conoce todo el proceso desde adentro. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué pensar que no necesitamos una justificación y no necesitamos el Calvario? Que lo único que necesitamos es llorar cuando pasan esas imágenes que infringen realmente lástima. ¿Por qué no pensar esta noche en nuestra condición y entender que toda persona, según la Biblia, toda persona que ha pecado es un reo de muerte? Cuando uno expresa estas palabras, a mí a veces me dicen, es que usted las expresa muy fuerte, pero así están escritas. Este asunto del pecado no es algo para calmarlo con agüita tibia, sino que es algo que tenemos que enfrentarlo para poder acudir al Señor, para que la persona se vea movida a acudir al Señor y que pueda darle solución a cada problema que hay aquí en cada vida. Entonces, yo les he presentado una lista de pecados, por si de pronto usted se ha sentido, repito, aludido por algunos, y les he presentado la real condición del hombre que es condenado en sus delitos y pecados, y que la paga del pecado es muerte. Pero no lo estoy haciendo para dejarlos condenados, no lo estoy haciendo para dejarlos en ese estado quizá de preocupación. Alguien les estaba diciendo que cuando le leímos estas palabras, esa persona dijo, no puede ser, se me está bajando la presión, yo no conocía esto.
porque pensaba que solo los pecados eran cosas grandes, como adulterio, fornicación, homicidios y cosas así. Pero Dios se buscó la manera, escuche lo que le voy a decir, de hacer morir al hombre castigándolo por su pecado cuando era culpable y levantarlo otra vez haciéndolo inocente y dándole así una nueva vida, una nueva oportunidad para vivir feliz. Y la Biblia explica de qué manera. Primera los Corintios 15 dice la palabra del Señor, versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, nosotros caímos comprimidos en Adán, porque Dios nos tomó a todos y nos metió en Adán, y estamos comprimidos allí. Porque Adán es el, vamos a decir, es el padre del linaje humano. Pero de igual manera, cuando Cristo llegó al Calvario, Dios igualmente nos tomó y nos metió en Cristo. Y una vez metidos en Cristo, descargó la ira divina para castigar el pecado. Usted y yo estábamos metidos en Cristo cuando sucedieron los eventos del Calvario. Eso pasó hace 20 siglos, pero Dios metió a toda la humanidad ahí y la castigó y ejerció el juicio contra el pecado. Porque nadie se puede escapar del castigo. Lo que pasa es que a todos los que, como ha pasado conmigo, les ha pasado que hemos recibido al Señor como Salvador personal. La sentencia de muerte y ya nos crucificaron y ya nos mataron en Cristo. Porque el juicio del pecado se dio en el Calvario y ya nosotros fuimos enjuiciados y ajusticiados porque estábamos metidos en Cristo y Él pagó con su muerte toda la deuda que nosotros teníamos pendientes con Dios. Escuche esto, cuando usted esté leyendo el tema del Calvario en la palabra del Señor, no diga pobrecito Cristo, no, véase usted mismo allí metido en esa condición. Allí estaba metido usted y allí estaba metido yo, mi pecado, mi desgracia, y Dios castigó nuestro pecado en Cristo. Entonces, así como en Cristo todos morimos, cuando Él resucitó de entre los muertos, todos resucitamos también, y en esa resurrección tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva. Gloria al Señor. Romanos 6 nos está diciendo, todos conocemos el versículo 3 de Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya, aleluya. Dios estableció esta forma para salvarnos, porque como es que siendo pecadores, Él nos ha declarado inocentes mediante la justificación. Somos libres. Pedro dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios sabe que usted, amigo y hermano, ha cometido pecados. No nos podemos esconder de Él, de su conocimiento, de su omnisciencia. Es inútil hacerlo, pero Él está ofreciendo que usted sea justificado. Mire usted cómo es el proceso. Primera gema o primer evento maravilloso del Calvario, la redención. Nos abre las puertas para que salgamos de esa miseria y de esa condición de vida en la cual estábamos. Y una vez salimos redimidos, Romanos 3 dice que la justificación es hecha mediante esa redención, donde nos presentamos ante Dios dispuestos a recibir alguna sentencia, pero como Él nos castigó en Cristo y juzgó el pecado en Cristo, entonces una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Así que Él nos justifica y nos declara como si nunca hubiéramos pecado. ¿Quisiera usted eso en esta noche? Otra gema que sale, otro suceso y otro evento que sale allí del Calvario es la reconciliación. El hecho de que se hable de reconciliación supone que existe una enemistad y, por no decirlo, una guerra entre dos partes. El hombre y Dios estaban enemistados y separados por un gran abismo. Dios santo y el hombre pecador. Entonces Dios hace la reconciliación, pero la reconciliación no se hizo en el cielo. La reconciliación no se hizo en el pesebre. La reconciliación no se hizo en el templo de Jerusalén, ni en el sepulcro tampoco, sino que la reconciliación se hizo en la cruz del Calvario. Y cada vez que hablo de esto, me gozo leyendo el Salmo 85, donde en esta hermosa profecía, dice el versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad estaban distanciadas. ¿Por qué estaban distanciadas? Porque el hombre estaba perdido y condenado, y la justicia y la paz estaban separadas, porque como dice Romanos 3:10 que ya leímos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la paz es el fruto de la justicia. Porque una persona que es declarada inocente y que no tiene nada pendiente, entonces la persona tiene paz. La paz es el fruto de la justicia. Por eso nosotros tenemos paz en esta noche. Y dice la Biblia que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor.
Entonces, para que brotara de la tierra la verdad, tuvo que sucederse que la misericordia y la verdad se dieran un abrazo y la justicia y la paz se dieran un beso. Qué lenguaje tan precioso. Y eso sucedió en el Calvario, donde la gente no ve sino tragedia y sangre, pero allá hubo un romance maravilloso, porque allí hubo este beso maravilloso entre la justicia y la paz. A mí me gusta seguir mucho la vida de Pablo. Y me parece verlo en el Areópago, en Hechos 17, en medio de esos filósofos y epicúreos. Y él no quería quedarse atrás, porque Pablo, un hombre, como ustedes lo conocen bien, supremamente culto, preparado, que podía debatirse codo a codo con cualquiera de los que estaban en ese lugar. Así que cuando le dijeron a él, lo supongo yo, que le daban la oportunidad para exponer la tesis del Evangelio allá en el Areópago, preparó el sermón de su vida y trató de hacerlo de la manera más pulcra, con una homilética pulida para impresionar a esos filósofos y aquellos letrados que estaban allí. Si usted lee este capítulo 17 de los Hechos, se dará cuenta que Pablo como predicador allí tuvo un fracaso, porque se metió a hablar de cosas que los otros manejaban, y digo palabras como algunos de vuestros propios filósofos lo dicen, y entonces comenzó a darse esas aureolas o esa imagen de letrado. Realmente Pablo lo era. Pero una vez termina el sermón, entonces Pablo escucha palabras, dice el verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió así en medio del Areópago. Hubo unas personas que sí se convirtieron, dice el verso 34, algunos creyeron juntándose con él, entre ellos los cuales está Dionisio el Areopagita. Él fue uno de los que estaban en el Areópago, que era el centro de discusión filosófica de los griegos, y una mujer llamada Damaris. Pero Pablo entendió que esa no era la manera de él presentar el Evangelio. Yo llevo eso en mi corazón, porque cuando él se refiere a los corintios, y dice en el capítulo 2 de la carta a los corintios, de la primera carta, dice Pablo, hablando de su experiencia al llegar con ellos, y dice, quiero leerlo textualmente, en el capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué decía eso? Porque estaba acordándose de Hechos 17. Porque entendió que había que cambiar la forma de presentar el mensaje. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, nada de filosofía. Hoy en día, en los grandes lugares, templos y lugares de concentración religiosa, han estado exponiendo en las homilías
grandes letrados y hasta primeros ministros y presidentes y gente de esa alta alcurnia presentando unos mensajes pulidos y unos mensajes altielocuentes que podrían descrestar al más preparado. Pero Pablo dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si los contradictores de este mensaje se pusieran a predicar a Cristo y todo lo que pasó en la cruz con sinceridad, ¿cuánta gente no se convertiría? ¿Cuántas veces no se produciría este abrazo y este beso que nos presenta el salmista? Porque la reconciliación es un acto de Dios y es un acto unilateral de Dios. Según los Corintios capítulo 5 y el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. No dice que nos vaya a reconciliar como si eso hubiera sido estipulado para el futuro, sino que está hablando, empleando el verbo en pasado. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Allí pues en el Calvario estaba Dios en Cristo reconciliando al hombre. Allí vino Dios en un cuerpo de un cordero, de su Hijo Jesucristo, para recibir al hombre pecador, para perdonarlo, para darle paz, aleluya. Y el mensaje del Evangelio del pecador es ese: que se arrepienta con base en lo que Dios ya hizo por usted, que hay una reconciliación. Y si hay una reconciliación, entonces la reconciliación es producto de la justificación. La justificación, Dios nos declara exonerados de culpa, y cuando nos justifica viene la reconciliación y se establece la comunión de la persona con Dios. Por eso es que nosotros oramos al Señor y Él nos responde, porque ya hay esa comunicación. Pero ¿cuántas personas en este momento oran a Dios y sienten como una pared delante de su cara, delante de su rostro, como que Dios está ausente, como que Dios está lejos? Y en verdad ya hablamos que esto es por causa del pecado. Muchas personas buscan solución y tratando de acabar con esa situación solo piensan en el suicidio. Pero muertas ellas, el mundo sigue su curso, la desgracia continúa, la vida continúa, y esa persona solo fue víctima de su problema psicológico, pero nada se arregló con eso. Todo siguió lo mismo, pero Dios ofrece en esta noche la reconciliación. Y voy a acelerar un poquito porque me faltan 3. También allí en el Calvario se hizo la propiciación. La propiciación. La propiciación es ablandar, aplacar la ira.
En el tabernáculo estaba el propiciatorio, en el templo estaba el propiciatorio, que era un mueble de oro. Y ahí habían dos querubines que emergían de esa misma base de oro. Y esos dos querubines estaban labrados a martillo de una sola pieza con el propiciatorio, con una plancha de oro, y estaban mirando hacia el arca que contenía la ley de Dios que había sido violada por el hombre. Así que había juicio allí. La ira de Dios podía desatarse porque Dios está airado contra todos los días contra el impío. Pero cuando entraba el sumo sacerdote el día de la expiación con la sangre del cordero que habían sacrificado en representación de todo el pueblo, él entraba con un hisopo y él hasta el lugar santísimo y rociaba 7 veces con el hisopo, con la sangre que estaba empapado el hisopo de ella, y esa sangre manchaba esa obra tan hermosa en oro del propiciatorio. Y esto era manchado, era una obra de orfebrería impresionante, porque los dos querubines que emergían de esa sola plancha eran igualitos, pero no fueron hechos con molde, sino labrados a martillo. ¿Y qué pasaba con aquello? Entonces Dios aplacaba su ira. Por eso se llama el propiciatorio, porque Dios aplacaba su ira. Y entonces Dios se mostraba benigno y Dios se mostraba propicio para con el ser humano. Propiciar no solamente significa aplacar, sino favorecer para que algo acontezca. Por eso Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios fue propicio y su ira se calmó con el sacrificio del Calvario. La sangre de Cristo propició esta obra salvadora y calmó la ira de Dios mientras se estaba desarrollando, se desarrollaría este programa de evangelización al mundo. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La razón por la cual usted, amigo y amiga, están todavía vivos y están quizá contentos por lo que han logrado acumular y por todo lo que han logrado en los anhelos y deseos de esta vida, es porque en el Calvario se propició, se apaciguó la ira de Dios para que el pecador pudiera encontrar este camino de la salvación mediante el anuncio del Evangelio. Gloria al Señor, gloria a su nombre. La propiciación surgió del Calvario también. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y la otra doctrina que arranca de allí es la santificación. La santificación arrancó del Calvario también. Fue un evento del Calvario, aleluya. Hebreos 10:10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El verso 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La santidad es un evento del Calvario. Él está preparando un pueblo, aleluya, porque Él nos ha sido hecho
1 Corintios 1:30 dice que Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria al Señor. ¿Cree que el Calvario es solamente un evento del pasado? Allí también encontramos la sanidad. Y con esta termino en esta noche. La sanidad emerge del Calvario, porque dice la palabra del Señor en Isaías 53:4 y el 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, gloria al Señor. Y la liberación es consecuencia de la redención, porque al abrir las puertas de la cárcel, entonces estamos libres. Es un evento del Calvario. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Gloria a su nombre, aleluya. Creo que me hizo falta la expiación, pero la expiación es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solamente cubre el pecado como era la sangre expiatoria de los corderos del Antiguo Testamento, sino he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que enseña el Evangelio. Note que no es mera religión. No es mera religión. Es la oportunidad que Dios le está dando a usted, amigo y hermano, para que, entendiendo el verdadero significado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, usted sea salvo de sus pecados aquí en la tierra, para poder ser salvo en la eternidad. Allí en la cruz, donde Cristo fue levantado, se hicieron todas estas cosas que tenemos allí, que constituyen la obra de la salvación. Y estas cosas que ocurrieron allí satisfacen la justicia y la santidad divina. Dios hizo una obra completa. ¿Se dan cuenta, hermanos, que predicar todas estas doctrinas es predicar el Calvario? Yo no entiendo por qué hay quienes dicen, pero no hay cultos evangelísticos. Este es un culto evangelístico cargado de información doctrinaria. Por eso es que el Evangelio debe ser predicado a la iglesia. Por eso es que el Calvario debe ser predicado a la iglesia. Aleluya. Porque Dios llenó la necesidad y el vacío del pecador con toda esa obra. Ahora un abrebocas para mañana. Toda esta obra que Dios hizo, ¿de qué nos serviría? Todo este magnífico hecho o magno hecho del Calvario, ¿de qué serviría si el que la hizo estuviera difunto? Porque la gente piensa que Él está hoy difunto. ¿De qué serviría todo eso si Él estuviera difunto? ¿Quién nos podría garantizar la redención, la justificación, la propiciación, la reconciliación, la expiación, la liberación, la santificación, la sanidad? ¿Quién? Cuando el salmista dice en el Salmo 146, 3 y 4, dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. No podemos confiar en filosofías humanas, ni en promesas de predicadores baratos. Confiar en un difunto sería una torpeza tremenda.
porque un muerto no puede hacer absolutamente nada por los vivos. Mucha gente está acudiendo a los difuntos para que ellos resuelvan los problemas que tiene la persona, pero la validez y la eficacia de este hecho de redención radican en la cumbre del Calvario. Yo me gozo porque hoy, terminando este siglo XXI casi, segunda década del siglo XXI, todavía tenemos fuerzas para poder expresar a la gente los grandes eventos del Calvario y los gloriosos sucesos en la cruz. Hermanos, se nos va a ir toda la vida escrutando tesoros del Calvario. Ahí tenemos información, hermano, en cantidad para que nosotros nos afiancemos en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a estar de pies. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Es un momento para meditar un poco, para ensimismarnos, olvidándonos de los demás y meditar un poco. Es un momento para pensar en nuestra relación con Dios. Es un momento para que dediquemos unos minutos aquí en la presencia del Señor. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor en esta noche por su enseñanza. Gracias a Dios porque Él nos enseña que Él no solamente llegó a la cruz, porque Él fue el propósito de Él llegar. Él llegó con muchas expectativas, llevando muchas cosas especiales para nosotros. Él sufrió, Él fue maltratado, pero usted es el bendecido, yo soy el bendecido, porque Él nos regaló por medio de esa cruz vida eterna. Lo más grandioso que el Señor, después de toda la tragedia, Él nos ofrece vida eterna, Él nos ofrece paz, tranquilidad. Démosle gracias a Dios en esta noche. Señor de la gloria, Padre eterno, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por esa cruz que tú llevaste, Señor, mis pecados Señor, tú las entregaste, entregué, bendito Dios, para yo ser libre, Padre eterno. Bendice a esta iglesia, Señor, justifícanos en todo momento, Padre Santo, para que pongamos por obra tu palabra, para que tengamos libertad, Señor, de poder hablar y predicar tu bendita palabra. Guíanos, Señor, y llévanos a nuestros hogares con tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca y nos traslade a nuestros hogares. Pero gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande y maravilloso. Bendice, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. No nos olvidemos, mañana 7 de la noche estamos iniciando